Es el libro abajo. Muy buenas tardes a todos los amigos detonautas que el día de hoy nos están viendo y escuchando en el lugar donde se encuentren. Debo de participar contigo, Yolanda, que estamos muy orgullosos, lo digo rápidamente. Al día último de agosto, nuestra plataforma Detona alcanzó 5 millones de visitantes. Así que te vamos a ver en todos lados. Y para nosotros Muchas felicidades. Es un orgullo tenerte aquí con nosotros y aprecio mucho tu presencia. Rápidamente, para que la audiencia nos ubique, Yolanda de la Torre es diputada federal y, si mal no me acuerdo, originaria de Durango. Así es. Una tierra orgullosamente mexicana, nacionalista, con una gran cantidad de historia. Yolanda, vamos a entrarle al tema para no perder tiempo porque lo tuyo es clave. Platícanos, ¿cómo surgió esta idea de poner una iniciativa para ampliar el plazo de la presencia del ejército en las calles, coloquialmente hablando, del 2024 al 2028? Así es. Primero yo quisiera pues agradecerles la oportunidad que me dan de poder platicar con su enorme auditorio. Muchísimas felicidades, no es fácil, y llegar a una audiencia tan amplia pues es detrás un trabajo que los respalda. Muchas felicidades. También decirles que es importante distinguir dos momentos y dos iniciativas, porque ha causado un gran revuelo y creo que el asunto es porque no se ha entendido y se han mezclado dos iniciativas pensando que es lo mismo cuando son totalmente opuestas y distintas. La primera se discutió hace unos días en la Cámara de Diputados, fue la que el presidente envió un día antes. Pues se discutía, se comentaba que si era preferente o no, al día siguiente la retoma Morena, la mete a la discusión y se discute, y ahí toda la oposición, el grupo parlamentario del PRI dijo no, porque eran reformas a 4 leyes que tenían que ver con 3 de ellas en específico, con reformar y transformar la Guardia Nacional y militarizarla. Eso quedó muy claro, porque esas leyes van a terminar siendo inconstitucionales. Y yo, ustedes pueden buscar en mis redes sociales, hice un posicionamiento muy contundente y les dije que en el momento no estamos de acuerdo con militarizar. Tú votaste en contra. Yo voté en contra de esa ley, que es una ley legal, secundaria, y posicioné y les dije, estamos en contra por esto, porque es inconstitucional, y les di un razonamiento, que ese mismo razonamiento es bajo el que la Corte, tarde que temprano, va a resolver que es inconstitucional. Eso ya pasó, es justo la que pasó ayer en el Senado. Correcto. Ya terminó su proceso legislativo. Como son leyes secundarias, Morena y sus aliados, el PT y el Verde, tienen mayoría. Entonces, pues les fue pues fácil pasarla, porque las leyes secundarias requieren el 50+1, las leyes generales. ¿Qué requieren las 2/3 partes de la Constitución? Entonces, pues todas las leyes que ellos quieran pasar, las van a poner porque tienen la mayoría simple, Morena, junto con sus aliados. ¿Qué fue lo que yo propuse? Otra cosa muy distinta. Y tiene que ver, y mucha gente ha preguntado, sí, oiga, diputada, pero ¿por qué la propuso al mismo tiempo? Porque vi lo que venía. Porque los legisladores queremos que nuestras iniciativas se discutan. Y yo le quiero decir, solo hay que revisar lo que se aprueba en la Cámara de Diputados de la oposición, pues nos ha sido muy difícil, no nos pasa nada, porque no tenemos mayoría, entonces no logramos. Por supuesto que yo ya he sido legisladora antes, uno diseña antes de cada periodo con tiempo su ruta, su hoja de ruta, y pues vas viendo los contextos, y yo sabía que este tema se iba a discutir y sabía que no podíamos militarizar, que en eso estábamos muy de acuerdo. Pero también sé la realidad de las cosas. En 2019 se reformó la Constitución con todas las fuerzas políticas.
Eso es muy importante porque tiene O una sea, gran... ahí estás iniciando tu ruta, Ahí ¿verdad? estoy iniciando mi ruta. Ok, muy El bien. 19 hay una reforma a la Constitución, al 21 constitucional. Ustedes los pueden ver y les digo, ustedes, porque es importante, hoy los ciudadanos están más involucrados, pero tenemos que ir avanzando en esta participación. Tenemos que aprender a leer la Constitución para ir a checar, para que nosotros constatemos. Tenemos que generar esa cultura de leer lo que están proponiendo nuestros diputados y diputadas para poder opinar con más información. Y esto se logra. En México ya lo detonamos hace tiempo, pero va avanzando. Hay otros países donde el ciudadano sale una iniciativa y la busca y rápidamente en internet y la lee y sabe de qué se trata. Bueno, esta iniciativa, la Constitución en el artículo 21, fracción 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12 y 13, ahí está, ¿qué está? El diseño de la seguridad pública, de la Guardia Nacional y de la estrategia, el diseño constitucional. Y tiene un transitorio, no el artículo de la Constitución, sino el transitorio del decreto. Y el transitorio del decreto permitió salió del Senado, se fue salió de la Cámara de Diputados, se fue al Senado y ahí dijeron, oigan, pero pues estamos permitiendo en el transitorio que las Fuerzas Armadas, que son ejército, marines y pilotos de ambas instituciones, puedan, mientras se echa a andar la Guardia Nacional, eh, pueden apoyar las tareas de seguridad En pública. forma conjunta, me imagino, ¿verdad? Apoyar bajo Apoyar. el mando Ok, civil, porque la Constitución en su artículo dice que la Guardia Nacional es mando civil y que la seguridad pública es civil. ok. ¿Sí? Quiere decir que en los municipios, en los estados y en lo federal, las policías estatales municipales y la Guardia Nacional son de orden y naturaleza civil. Luego entonces, yo me recuerdo cuando salió esta iniciativa, yo ya no estaba como diputada, pero siempre uno ya tiene la práctica de hacer seguimiento sobre todos estos grandes temas. Y entonces yo dije, ¿por qué 5 años? A ver, echar a andar la Policía Federal no fue un tema fácil, no es fácil en ningún país. Y yo creo que ya tenemos que ser un poco más responsables. Cada sexenio no podemos estar inventando algo. Yo sé que la Policía Federal pudiera tener cuestiones que no gustaban, era civil, tenía cosas buenas, lo malo habría que quitarlo, la corrupción, que era, pues eso es lo Sí. que hay que ir y no tener que desnaturalizar, pero eso no nos toca ni a los legisladores, ¿no? Es un diseño. El presidente Calderón diseñó una política pública, fue cuando sacaron al ejército a hacer tareas de seguridad pública que no le tocaba y que no tenía un marco constitucional. En 2019 se les dio un marco constitucional, se definió la actuación que era la seguridad pública y la Guardia Nacional Civil, y el transitorio dijo, esto va a ser difícil, es un reconocimiento que esto es difícil, y le permitió 5 años. Yo siempre me pregunté, ¿por qué 5? Pero bueno, regreso hace un año como diputada federal, y es una preocupación que he tenido. En Saltillo, los días 17, 18 y 19, tuvimos la plenaria, yo lo manifesté, tuvimos ahí 17 y 18 de agosto. de agosto, y estuvo Ok. Eduardo Guerrero, un experto, me parece que de lo más reconocido en este país, y tocamos esos temas, las regiones, el crimen organizado, la estrategia de seguridad, y ahí nos quedó claro a todo el grupo parlamentario del PRI y a mí, porque yo hice preguntas, nos quedó claro que no van a estar en un año, llevan 3 años y medio y no, la Guardia Nacional no ha avanzado suficiente. Su avance, Simplemente en el reclutamiento, ¿verdad? Nada más empezando sí, por ahí. sí tiene reclutamiento, pero civil, a ver, reclutar a civiles no es fácil, porque hay que Claro. prepararlos, capacitarlos, esto sea, simplemente donde metes 80,000 en un año para capacitarlos, no hay manera. A ver, se han hecho cuentas, aulas donde los metes a los civiles. Entonces, este es un periodo de transición que hay que reconocer que era corto. Y entonces ellos se han avenido de reclutamiento, pues vía el ejército, que ha sido más rápido y los han preparado y se han tenido capacitación de los valores, dice el ejército, que ellos tienen, pero también han tenido una capacitación policial,
que eso es lo más importante. Pero no es fácil esta transición. Perdóname, Yolanda, nomás un paréntesis para que la audiencia lo entienda. Tengo entendido que el objetivo era reclutar a 120,000 miembros en la Guardia Nacional. ¿Es correcto? Es correcto, yo creo que va a tener que ser un poco más, creo que en estos próximos años van a tener que ser, pero el tema es dejarla completamente civil. Esta transición de ir reclutando civiles, irlos capacitando y formando, no es una transición fácil. Y yo que me di cuenta, a ver, llevan 3 años y medio, casi 4, y pues no ha avanzado mucho la Guardia Nacional. Y hay una preocupación aún mayor, que es el tema de las policías municipales, de las policías estatales, porque el día que las Fuerzas Armadas se retiren, van a estar listas las policías municipales, tienen suficiente adiestramiento, equipamiento, formación. Hay algo que yo he defendido mucho, que es el sentido de pertenencia a sus corporaciones, que estar en sus corporaciones para ellos sea muy importante, porque su familia, pertenecer a una corporación para un policía en el municipio es muy importante, que tenga vivienda, una buena seguridad social, un buen sueldo, ganan muy poquitos. Hay municipios que tienen 4 policías, 3, y luego se los cooptan el crimen organizado porque ganan, bueno, hay quienes ganan 700 a la quincena, una cosa terrible. Los que más les va, pues andan ganando 3,000 pesos, 4,000 al mes. A ver, con eso no se puede. Y seguridad para su familia en caso de que haya alguna contingencia. Y sabe que cuando un policía, con el servicio que presta estatal o municipal, tiene un sentido de pertenencia, tiene incentivos, la primera que lo cuida es la esposa, porque dice, oye, nosotros no vamos a perder, tenemos casa, la estamos pagando, tenemos becas para nuestros hijos. O sea, es la primera que no cuida, que cuida que su esposo cuide el trabajo. Y porque ellos son de alto riesgo, porque su vida está en riesgo siempre. Por eso tenemos que garantizarles incentivos suficientes, pero ganan muy poquito. Y eso no está. Sí, a ver, está en la estrategia de seguridad, pero son 5 años. Y yo les decía, en 5 años no vamos a lograr, porque si en 3 años y medio, casi 4 que llevamos, no llevamos suficiente avance, y en las policías estatales quizá tienen mucho más avance, pero todavía faltan que estos incentivos sean más altos. Y el meollo del asunto, ¿cuál es? Que ese transitorio, que no la Constitución, sino el transitorio da 5 años, y 5 años es muy poquito. ¿Y mi iniciativa en qué consiste? En cambiar una palabra a ese 15 transitorio del decreto, que no al cuerpo de la Constitución, sino al transitorio, una palabra que dice 5 años para que digan 9 años. ¿Por qué? Porque no va a ser suficiente. Y porque yo vengo de un estado que ha vivido una enorme violencia. Yo viví en 2009-2010 una situación terrible, y yo sé lo que pasa si no están preparadas las policías municipales y estatales, lo que pasa si no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues se va a volver un caos. Este país va a ser un fuego total. Y ahorita tenemos zonas, es cierto que ahorita tenemos zonas específicas, pero si hay gente que me ha dicho, pues sí, pero de todos modos no lo van a hacer. Bueno, sí, nada más que ¿qué pasa? Si a Chihuahua, Querétaro o en otros estados, a Michoacán, de repente le quitamos las Fuerzas Armadas, pues no va a ser posible. Eso, no, entonces tenemos que ser realistas. Alguien me dice, oye, es que le estás haciendo la chamba al gobierno. Bueno, pues si el gobierno no ha hecho su chamba, porque también hay que reconocer que quitaron programas, apoyos, dinero, recursos. El Fortasec, que era un programa de seguridad, por ejemplo, que en Nuevo León, María Jesús Aguirre y Marcela Guerra y todos los diputados de Nuevo León han peleado mucho, y todos los diputados, y los que somos de Durango, los estados, porque sabemos que esos programas te ayudan a formar, a capacitar, uniformes, estrategia, tácticas, incentivos, mejores sueldos, tienen que ayudar, porque hay municipios grandes que pueden hacer esfuerzos, pero hay estados que no pueden hacer los esfuerzos. ¿Tú tienes números exactos o precisos de cuántos miembros constituye actualmente la Guardia Nacional que son del Ejército y otros son civiles? Yo creo que tiene una gran parte. Lo que tengo
híjole, no lo traigo a la mano, pero sí hay una, la tiene Rubén Moreira en sus redes sociales. Lo que sí tenemos es una tarjeta por cada estado de cuánto tienen de policías, llámese estatales o municipales, y cuánto tienen de la Guardia Nacional. Por ejemplo, en mi estado, Durango, tenemos como 700 y tantos local de fuerzas policiales locales y más de 1,300 de la Guardia Nacional, que usted sabe que Es 2-1 prácticamente. hay unos que son más avanzados. Hay, por ejemplo, un estado que es extraordinario, que es Coahuila, que tiene un gran avance y que cuando tú ves qué fue lo que pasó en Coahuila, primero pasó de un sexenio a otro. Fue transeccional, porque el gobernador que vino no vino a destruir lo que había hecho el pasado, lo que tanto había costado. Usted se recordará, hasta en Nuevo León tuvieron una policía muy buena. Le dio continuación. Pero en Nuevo León tuvieron una policía muy buena que luego se debilitó, creo que la están retomando, no traigo el dato preciso, pero conocen muy bien Coahuila, y Coahuila tuvo brotes de violencia terribles, desde Allende, la parte del norte, lo que colinda con Durango, por eso lo conozco muy bien, colindando con Zacatecas. Entonces, Durango y Coahuila están conectados por la zona, por la zona Sí. tenemos ahí, digo, a Gómez de Lerdo, digo, luego Lerdo lo separa una callecita, y Gómez Palacio de Torreón, que ya Torreón es Coahuila, pues lo separa un puente, el río Nazas, 300 metros. Y vivimos esa brote de violencia. Y cuando llegó el gobernador Riquelme, esto lo empezó Rubén Moreira, cuando llegó Riquelme, continuó con la estrategia. Y han podido consolidar, y es un estado modelo, o Yucatán, que tiene muy buenos pagos, hay que reconocerlo a sus policías municipales, pero que aún no estamos preparados. Y el problema es que mi iniciativa se confundió con la otra, que es de militarización, que todos dijimos no. Pero dice, bueno, ¿por qué la meten? Por eso, porque es la coyuntura, porque es en la coyuntura donde tienes que meter alternativas de solución, porque yo ya sabía, y todo, cualquiera lo sabe, que no va a estar lista en 2024. Y le pongo muy sencillo con un ejemplo, Raúl. ¿Qué va a pasar en 2024 cuando un gobernador o un alcalde, el de su estado, del mío, el de cualquier país, de repente tenga un brote de violencia y le hable, oye, ejército, oye, marina, depende donde esté, pues necesito que me ayudes porque fíjate que traigo un caos aquí, como ya sabemos qué pasa, como todos conocemos. Y le va a decir, fíjate, alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, que no te puedo ayudar, porque a mí el quinto transitorio del decreto que definió la seguridad pública solamente me dio 5 años. Y yo ya no puedo hacer. Los 5 años acaban en marzo del 24, ¿verdad? 4, así es. Antes, cuando el presidente Calderón emprendió esta guerra contra el narco, lo sacó al ejército sacó al ejército a las calles sin un marco jurídico. Y fue una decisión de Estado, fue una decisión política del presidente. Algunos están a favor, otros en contra, pero fue una decisión. Pero no tenían un marco legal sólido. Yeah. Y creo que hoy, pero hoy va a ser muy, muy diferente, porque el marco legal constitucional dice solamente pueden las Fuerzas Armadas apoyar tareas de seguridad pública hasta 2024. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué vamos a hacer en 2024? Y yo decía, alguien me dijo, oiga, ¿por qué no retira su iniciativa? Que con mucho gusto la retiro. Porque si los gobernadores de este país, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, a mí me dicen públicamente que ellos ya van a estar listos en marzo de 2024, la retiro. ¿Por qué? Porque entonces mi iniciativa no tiene razón de ser, no tendría sentido. Pero eso no es cierto. Busca eso. Y entonces en esta coyuntura política, pues todo el mundo ve, y entonces ahorita soy la más famosa de todo el país, todo el mundo habla de mi nombre, y ahí en esas estamos. Yo les decía el otro día a nivel nacional, me han hecho muchas entrevistas, oigan, yo como legisladora impulsé elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez en el 4º constitucional. Y esa incorporación de ese principio en la Constitución ha sido de un gran impacto en este país. Ha generado la Ley de Niños y Niñas y Adolescentes en 2014, que fue una iniciativa preferente, las decisiones de la Suprema Corte, de los jueces federales, colegiados del país, de los jueces
en cada entidad federativa cambiaron la visión con una perspectiva de derechos humanos, donde los niños y las niñas ya no son objeto del derecho, sino sujetos de derecho, y trastocó todo el andamiaje jurídico de los niños y las niñas. Ha tenido un impacto impresionante en resultados. Y le digo una cosa, nunca nadie me entrevistó, a nadie le importó, y ahorita estoy pues muy de moda, pero con una claridad y una gran responsabilidad. Sí sé lo que pasó, que en la coyuntura, en el contexto, también quiero decirle que fui consciente, yo diseñé una ruta porque sabía que se iba a discutir este tema y yo quería meter lo mío cuando se dan las discusiones. ¿Por qué? Porque quieres que tus iniciativas pasen, porque yo sé que esto es una solución a un problema que vamos a enfrentar. Y también sé que hay legisladores que con toda conciencia saben que esta es una solución, que les hubiera gustado dar esta solución, que consideran que no es el tiempo, y está bien, que pudo haber esperado un poco más. Yo consideré que si venía la discusión de la militarización, que ya pasó y que ya se discutió y que yo dije y todo mi grupo parlamentario, no, pero que era el contexto. Y un político tiene que diseñar una ruta estratégica para que su iniciativa, más que, miren, digo, no es queja, pero es la realidad. No, a la oposición no nos pasan iniciativas. Yo soy una diputada, creo que muy activa, pero no nos pasa nada. Así es como estamos. Morena tiene mayoría con sus aliados, pero me parece que hay condiciones también para decirles, a ver, no todo es por sistema, no todo es no por sistema o no todo es sí por sistema. Con mucha responsabilidad presenté esta iniciativa que ha generado tanto ruido, pero que es muy sencilla. Consiste en esto que hemos platicado y que yo creo que es algo muy simple. Estamos trabajando en la comisión, queremos candados, qué preocupación hay entre los diputados de todos los partidos. Oye, pues es que el tema pues es un tema más de exclusiva, son de estas funciones exclusivas del Senado, pero los diputados tenemos que estar enterados. ¿Por qué? Porque los diputados en sus territorios ven a están los municipios y está el Estado. Entonces, ¿cómo los diputados pueden tener un seguimiento, y las diputadas, de cómo va el avance de las policías municipales? Porque si no estamos midiendo y evaluando, pues así vamos a seguir. Tienen razón algunos críticos. Oye, Yolanda, toda la razón. Discúlpame que te interrumpa. Esta iniciativa tuya, tal cual tú la describes, se va a modificar una palabra, como tú bien lo decías, ¿verdad? Del plazo del 24 al 28. Así ¿verdad? es. ¿Es una reforma constitucional o es una reforma secundaria? Es una reforma al transitorio constitucional. Ok. Que creó, o sea, no es en la Constitución, sigue igual. Sigue intacta la naturaleza del 21 constitucional, su alcance, la jerarquía de mando de la Guardia Civil sigue, de la Guardia Nacional sigue civil, esa no se toca. Todo el diseño constitucional es el transitorio que dijo, mientras esto se echa a andar, mientras la Guardia Civil, Guardia Nacional Civil desarrolla toda su estructura y capacidades e implementación territorial, dice, se le van a dar 5 años para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando tareas de seguridad pública, porque además el propio transitorio dice que esto será de manera, fíjate, extraordinaria, regular, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esta ayuda se refiere a este apoyo, que siguen estando bajo la Guardia Civil. No toca nada la Constitución. Entonces, no requiere mayoría calificada. Sí requiere, porque es un transitorio al de la Constitución. Sí, pero no toca la esencia del artículo 21, sino el transitorio que da tiempo y que pasa de 5 a 9 años. Segunda pregunta. Me imagino que tú tocaste base con Rubén Moreira y con Alito Moreno sobre este tema, ¿verdad? Y ellos de alguna forma pues te dieron la autorización para presentarla. O sea, no es así, mire. Los diputados no andamos como pidiendo autorización. Tú comentas. No hay un diputado a que le digan, oiga, esto preséntalo, esto no. No. Pero era un tema delicado, ¿no? Era un tema importante, por supuesto que es un tema importante, que yo lo he venido platicando. Esta preocupación la traigo hace
tiempo, incluso antes que entráramos de diputados. Yo planteé que vamos a tener, porque hace un año ya sabíamos cuáles eran los temas y siguen siendo los mismos. Antes de entrar a esta legislatura que está cumpliendo un año, antes de entrar yo planteé esta preocupación. En Saltillo, yo le decía que cuando tuvimos ahí un experto, Eduardo Guerrero, yo le hice preguntas y yo manifesté antes de iniciar este periodo, yo anuncié a mi grupo, a todos completos, donde está Alejandro Moreno, que no solo es el presidente del PRI, sino además es diputado, entonces pues está junto Claro. a las elecciones, y está Rubén Moreira. Rubén Moreira y todo mi grupo y Alito estuvieron de acuerdo, porque es una preocupación que compartimos. Cuando tú le preguntas a un diputado o diputada, oye, tu estado, tus alcaldes, ¿están listos para que en 2024 ya no reciban apoyo de las Fuerzas Armadas? Todos te dicen no. Claro, Entonces, están pero claros ahí hay un tema bien delicado, ¿eh? Bien pero delicado, porque, perdón que te interrumpa, Yolanda, pero es con el propósito de ir aclarándole la secuencia de la ruta, como tú bien lo llamas, a la así, audiencia. Si fue un acuerdo en tu grupo parlamentario, lo cual evidentemente es lógico y es bien, es correcto, ¿por qué la dirigencia del PRI no se sentó a platicar en forma y fondo con el PAN y el PRD, sino nada más lo anunciaron? Es algo que queda en el aire y que a mucha gente le preocupa. te contesto con mucho gusto y además con mucha claridad, porque pues esto me lo han preguntado, fue lo que me dijeron, oiga, ¿por qué en este tiempo? Pues porque era el contexto. Los diputados Claro, tenemos iniciativas para que te las hagan. Yo era una alternativa, una solución, no la militarización, sino un problema real. Y segundo, sí lo comenté desde hace tiempo, lo vi. Alito Moreno ya lo dijo públicamente, oiga, no hablamos a fondo, pero sí les dije y sí les avisé a los aliados, porque hay una alianza, la alianza electoral, la alianza que por supuesto que entra en el contexto, y la alianza legislativa que tenemos, la alianza va por México. La alianza electoral, Raúl, esa la arreglan los presidentes del partido. Y le voy a decir algo con mucha claridad. Las cuotas, ¿qué le toca a cada partido según su sí, representación? que En son cada unas estado, discusiones tremendas. a ver, ¿cuántos diputados? ¿A quién le toca la gobernatura? ¿A quién las alcaldías? ¿Cuántos diputados, senadores? Toda esa discusión de las cuotas y las posiciones electorales las discuten los dirigentes del partido porque ellos les tocan. Ese es arreglo. ¿Que está en el contexto? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que yo presenté. Claro, no, ¿Qué sí es la tiene que alianza ver? legislativa. La alianza legislativa es así, porque nosotros hicimos un acuerdo y se presentó la moratoria constitucional. Que la moratoria constitucional se aclaró, no es una parálisis. No vamos a paralizar a la Constitución cuando se requiera. Eh, la vamos a paralizar para contener una andanada que destruya al país. Claro, claro. Nada más, y eso fue público, notorio y estuvo. A partir de esa moratoria, Acción Nacional, por ejemplo, ha presentado 7 iniciativas de reforma constitucional. Y usted me dirá, oiga, pues no que tenían moratoria. Sí, pero una moratoria no es parálisis, sino temas que realmente modifiquen o trastoquen la institucionalidad y el diseño constitucional y inventen cosas como para destruir al país. No, eso está muy claro. Y entonces entiendes por qué Acción Nacional ha presentado iniciativas de reforma constitucional, el PRD no, el PRI sí. Solamente yo presenté ahora en la permanente una reforma constitucional junto con senadores y su servidora, porque en la permanente puedes hacer iniciativas y se fue al Senado. Y yo tengo otra iniciativa esta semana, la primera semana presenté esta de la que estamos hablando, de pasar de 5 años y darle 4 años más al apoyo que las Fuerzas Armadas le van a dar a las cuestiones de seguridad pública. Esta semana que termina, que estamos ya en sábado, el martes pasado, presenté otra iniciativa de reforma constitucional que trastoca 2 artículos, uno de ellos el cuarto, para darle rango constitucional al derecho a la paz, porque tiene que ver con reconocer a la paz como un derecho Claro, humano, porque de ahí, cuando tú tienes un derecho, el Estado tiene que doblegar acciones y estrategias, claro. política pública para conseguir la paz.
Y la próxima semana tengo otra iniciativa de reforma que tiene que ver con incorporar en la Constitución el principio de accesibilidad. Entonces, yo ya diseñé mi ruta al principio. Tengo una iniciativa que presentaré también la próxima semana, que es una ley nueva, que es la ley del sistema de cuidados, que es de lo más trascendente y que es muy, muy social. Tengo otra iniciativa que tiene que ver con la violencia, que le llaman hoy vicaria y que se está discutiendo, pero yo le llamo violencia por sustitución. Es cuando una persona, un cónyuge, él o ella, utilizan a los hijos para manipular, agredir y violentar a la otra persona. Y presento toda una reforma a la Ley General de Niños y a la Ley de Violencia, de una vida libre de violencia. Y así le puedo decir más. Usted va a Claro, ver. no, yo sé que has estado muy activa, te he estado siguiendo y qué bárbara, eres muy, muy, muy activa. Oye, regresando al tema, y nos quedan ya pocos minutos, y no quiero abusar de tu tiempo, que has sido muy generosa, y la verdad que lo agradezco muchísimo. Tengo una pregunta que es obvia, que no se puede evitar. ¿Tú crees que Alejandro Moreno, como presidente del PRI, de alguna forma se aprovechó de tu iniciativa o esto fue natural o qué lectura le das tú? Mira, yo con toda certeza te digo que fue natural. A mí me parecería muy irresponsable. Alejandro es político, es un político formado. Los políticos siempre tenemos que tener caminos de construcción, siempre los hemos demandado y pedido. Yo que hago una demanda a todas las fuerzas políticas, ya dejemos la confrontación, pongámonos de acuerdo. Hay cosas donde podemos ir a favor y donde no, razonemos, pero creo que en la propia Cámara se ha dado mucha violencia. Sí. Cuando dicen, ay, es que la pusiste para Alito Moreno. A ver, Alito Moreno no necesita quien lo defienda, ¿eh? Su vida pública es muy conocida y la mía también. Yo decía el otro día en la prensa, oiga, me parece una falta de respeto cuando me dicen, oiga, la mandaron, no, pues yo no pido permiso. Y yo le decía, he dicho en varios medios, a tono de broma, pues, como una broma, y les digo, oiga, pues por eso no tengo marido para que no me manden, a mí no me gusta que nadie me mande. Una mujer como yo, que tiene una trayectoria limpia, legislativa fuerte, le puedo decir que en este año pasado, a pesar de que la oposición no tenemos mucha participación, en mi grupo parlamentario soy quien más subió a tribuna. Sí. La segunda es Blanca Alcalá. Soy quien tuvo más participaciones. Usted puede ver en la 61, 63, cuando fui senadora, soy muy productiva. Entonces, pues yo siempre trato de construir consensos. Yo no creo en la agresión y en la violencia del Parlamento, porque tenemos que construir acuerdos. Puedes estar no de acuerdo, sí, se vale, con argumentos irrazonables. Y también le puedo decir que me han dicho, oye, es que Alito, a ver, y le voy a decir, me han dicho, oye, lo de la gobernadora Laida que pues decidió que ya no va a ir a comparecer con el juez de distrito por el amparo. A ver, este es el contexto, es la coyuntura. Esa es la coyuntura donde hay que ver y arriesgarse, porque también esto es de arriesgarse y decir, pues, yo estoy muy convencida de mi iniciativa. Bueno, yo creo que la gobernadora de Campeche vio, como dicen en mi pueblo, vio burro y se le antojó viaje. Dijo, yo ahorita aprovecho y digo que ya no voy a proceder, aconsejar a mis abogados, porque ella sabe que el amparo lo va a perder. Claro. Ella sabe que lo va a perder porque es público. Cualquier abogado le va a decir que todo el proceso, el debido proceso a Alejandro Moreno, sus garantías judiciales ya fueron violadas. Claro. Entonces, bueno, sí, fue más político que jurídico. Y es el contexto, pues es el contexto donde hay que tener una visión cuando diseñas una ruta legislativa, cualquier ruta de la vida pública, hasta en tu casa, pues tú diseñas a ver cuándo puedo hacer esto, puedo comprar el carro, cuándo voy a poder dar las letras, cuándo no. O sea, todo el mundo diseña y planea su vida personal, pública, profesional, en el caso de quienes somos servidores públicos. Y entonces, Yolanda, perdón que te interrumpa, pero ya vamos a acabar. Yolanda, dos preguntas nada más para terminar. Esta iniciativa es producto de Yolanda de la Torre y tú no tuviste ninguna influencia o mensaje para hacerlo. ¿Es así? Eso sí, absolutamente así. Okay. Yo le voy a decir algo también.
Algo que yo he notado en estos días y que he tocado es, esa pregunta nunca se la hacen a los hombres. Usted me la hace porque está en el ambiente, yo lo sé, pero luego pareciera como si es más fácil manipular a una mujer. No, No, debo las decirte una cosa, mujeres, perdón que te interrumpa. Si alguien es feminista de este lado, soy yo. muy bien, pero ¿estás consciente, Raúl, que a los hombres no les preguntan si los mandaron? Sí, estoy de Pero a las acuerdo. mujeres se nos preguntan, y yo sé que tú lo preguntas porque la gente se lo pregunta, porque lo han puesto en el escenario, porque ha habido quien de manera, me parece, irresponsable, pues dice, ay, no, pues que por eso es una mujer, pues es que las mujeres las mandan. No, no, a mí no me mandan, yo tengo una vida, una Lo trayectoria sé. larga, conocida, pública, soy muy legisladora, y entonces, pues yo no necesito ni permito eso. Y No tampoco, necesitas guajes para nadar. así es. Y además, tampoco Alejandro Moreno necesita quien se lo defienda o Rubén. Digo, me parece que también hay cosas que no entran, pero además se lo contesto con toda responsabilidad. No crea que me amilanan. No, entiendo. Claro, claro. Lo sé y lo entiendo y sé qué es el contexto también. Así es. Última pregunta, Yolanda. ¿Tú apoyarías que continuara Va por México rumbo al 24? Por supuesto, por supuesto. Por eso yo dije, yo retiro mi iniciativa si los gobernadores me dicen que ya están listos. No, Y si no, pues no lo van a hacer, porque todos sabemos, no nos hagamos. Yo creo, y lo voy a decir de manera muy responsable, que como estamos en el contexto, en realidad mi iniciativa no afecta a la Alianza Va por México. Es el no. contexto. Para mí el problema fue la falta de comunicación en las No, directivas. ni siquiera fue eso. Es que están en el estilo y a ver, para decirlo concreto y claro, están en el contexto del estilo y el afloja de cuánto le toca a cada quien, las cuotas de asignaciones. Pero oiga, usted entenderá que yo ni siquiera estoy ahí, que esa no es una discusión. Claro, claro. Es el contexto donde aprovechas el contexto. Yo entiendo, así como yo metí mi iniciativa en un contexto, meto una iniciativa que me parece que era una alternativa viable y necesaria, pues también los políticos aprovechan el contexto. Claro, Decía de la gobernadora Laida, pues dice, ahorita mismo yo veo burro y se me antoja viaje, y se sube claro, al claro. contexto y ella dice, por eso ya no voy a continuar, porque sabe que era político y no jurídico y que lo va a perder. También eso lo entiendo, por eso no me ofende. Yo Claro. tengo una gran estima a Marco Cortés, al dirigente del PRD fue mi compañero diputado, los dos, les aprecio mucho, hice el contexto. Y nosotros sabemos, los políticos que hacemos política profesional, pues sabemos que son los contextos y la oportunidad pasará. La alianza es fuerte, poderosa, potente, avanza, no se preocupen. Lo que ellos tienen que decidir no es un transitorio. Lo que ellos Claro. tienen que decidir en este momento son los acuerdos electorales de los dos estados. Pasemos 23 Muy bien. y 24 no lo metamos todavía porque necesitamos construir Claro. para meter 24. Por ejemplo, le pongo algo. ¿Qué pasa si ya queremos ir solucionando posiciones del 24? Pues todavía no. No. Primero lo primero. Por lo mientras, Yolanda, yo te mando un abrazo, todo mi afecto, mi agradecimiento por esta entrevista exclusiva y por supuesto seguimos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias, aprecio mucho esta oportunidad. Gracias y felicidades a este medio por ese alcance que han logrado. Gracias, Yolanda. Seguimos en contacto.